Bueno, hermanos, la verdad deseo de todo corazón que Dios pueda bendecir sus vidas y traer luz, como el Señor me habló a mí primero y me bendijo por medio de esta palabra, que la verdad que la guardo, sobre todo en momentos donde pareciera como que no hay una salida, ¿no? Más o menos continuando con lo que había hablado Hernán hace un tiempo atrás, en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es una verdad hermosa, palpable, real en nuestras vidas. Y hermosa también en toda persona que empiece a conocer al Señor, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a ver la vida de Jesús y después cuando Pablo empieza a escribir, Pablo y los otros discípulos empiezan a escribir a todas las iglesias de ese tiempo y que también nos llega a nosotros por medio de la Biblia, hay un tipo de cristiano al que ellos ponen énfasis para discipular, ¿no? Y es el tipo de cristiano, el tipo de creyente que son los carnales. Y habla en la Biblia, ¿no? Si ustedes después buscan en Gálatas 3:30, 1 Corintios 3:1, 2 Corintios 10:4, en Gálatas 5:17, en 2 Pedro 2:10, en 1 de Juan 2:16 y en muchos más, habla de los cristianos carnales. Y uno dice, wow, ¿qué son los cristianos carnales? Qué horror, ¿no? Pero los cristianos carnales son aquellas personas que no han crecido espiritualmente, ¿no? Son aquellas personas que se estancan y se fijan más en otras cosas que en lo que el Espíritu Santo les quiere decir. Y en eso hemos pasado todos. Ahora, lo importante es pasar esa etapa, ¿no? Y hay una parte en 1 de Samuel 2:30 que es muy linda y dice así, por tanto, el Dios de Israel dice, yo honraré a los que me honren y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hay una imagen de un rey donde podemos ver palpable qué es lo que pasa con una persona que a pesar de que Dios la ungió, a pesar de que Dios la llamó, a pesar de que Dios le dio todas las herramientas para seguirlo, él era una persona carnal, ¿no? Y es Saúl. Es Saúl. Y si buscamos en 1 Samuel 3:13, del versículo 8 al 14, vemos cómo Saúl empieza a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el primer rey que después de mucho tiempo, donde Dios empieza a levantar jueces y nada les venía bien, fue Saúl, ¿no? Y en 1 de Samuel 13, del 8 al 14, dice, y él esperó 7 días, o sea, Saúl, conforme al... Lo primero, del 8 al 14 hay una guerra, ¿no? O sea, dice la guerra contra los filisteos. Y ahí Dios le da una orden, ¿no? De guerra a Saúl. El versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, Samuel era el profeta, ¿no? Y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le pregunta. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixmal.
Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado en favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardar el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, ¿qué vemos acá, no? Saúl ve las circunstancias y hace lo que no debería haber hecho. O sea, él no debería haber hecho holocausto. Pero se adelanta, mira las circunstancias, le agarra miedo porque el ejército estaba desertando, y se adelanta y hace un holocausto. Es decir, lo primero que hace mal Saúl es no obedecer, ¿no? Bueno, Jehová otra vez tiene paciencia con Saúl, vuelve a tener confianza en él y como que se la deja pasar, ¿no? Le deja pasar esto que en realidad no debería haber sido así. Pero bueno, él se justifica y ¿qué es lo que pasa con las personas que, una de las cosas que vemos, ¿no? Cuando la persona que no confía en Dios va a mirar las circunstancias y va a tener miedo de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no se aferró a la palabra del Señor. Y eso es lo que pasa con Samuel, ¿no? Después vuelve a pasar algo parecido en 1 Samuel 15:2. Esta vez desobedece y es desechado. Ahora lo que pasa es así, ¿no? 1 Samuel 15:2 dice así. Así ha dicho Jehová, yo castigaré lo que hizo Amalek. Esta vez era contra los amalecitas el problema, ¿no? Dice, así ha dicho Jehová, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subían de Egipto. En el 8 dice, y tomó y vino Agar, rey de Amalek, 9, a lo mejor de las ovejas y del ganado. Dios le había dicho a Samuel, le había dicho, destruí todo lo de los Amalek. A Saúl le dijo, Dios le dice a Saúl, destruí todo de los amalecitas, todo, porque ese pueblo fueron los que primero hicieron guerra contra Israel, ¿no? Entonces le dice, toma todo de ellos, que destruí todo de ellos. Yo quiero que Amalek y el pueblo de Amalek, o sea, los amalecitas, sean destruidos por completo. Pero Saúl otra vez no le obedece. Entonces dice, y tomó vivo a Agar, el rey de Amalek. O sea, le perdona la vida al rey. Y perdona a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Y entonces dice en el versículo 10 y 11, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Saúl se ha vuelto en pos de mí. Eso le dice Dios a Samuel, ¿no? Dios se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Saúl dice de Amalek, los han traído porque el pueblo, o sea, cuando Saúl habla con Samuel, le dice, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Y vemos después, 15:18, dice, y Jehová le envió en misión y dijo, ve, desciende a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Ve y destruye. Sí, ve y destruye. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Es decir, Samuel, de encima Saúl
como que se justifica y dice, el pueblo perdonó a Agar, el rey de los amalecitas, y el pueblo, dice, perdonó a las vacas y digamos, a lo más gordo de lo que tenían, ¿no? Del ganado que tenían. Es decir, Saúl menosprecia la palabra de Dios. Vemos que Saúl no tenía temor de Dios, porque encima, después de eso, le dice a Samuel, le dice, ven, le dice, si ustedes siguen leyendo, le dice, ven, le dice, y justifícame, le dice, ante el pueblo. Yo sé que he pecado, le dice, pero ven conmigo. O sea, Saúl estaba muy pendiente de lo que decían los hombres. Saúl no tenía temor de Dios, pero sí tenía temor de los hombres. Le importaba más la opinión de los hombres que la de Dios. Le importaba más el qué dirán de los hombres, más de la honra a Dios, más que honrar a Dios. Le importaba más su posición, le importaba más su estatus. Él estaba interesado más en esas cosas. No, o sea, él primero hizo mal en hacer el holocausto, dice, yo sé que he pecado, le dice, pero ven conmigo, le dice, y ven a hacer igual ofrenda y holocausto, le dice. Y cuando pasa, otra vez vuelve a pasar con los amalecitas, primero dice, es el pueblo les perdonó, el pueblo perdonó al rey, ¿cuándo fue él? Él es el rey, él tenía el voz de mando. Entonces, cuando la persona tiene más temor de los hombres que de Dios, cuando la persona está más interesada en qué es lo que van a opinar los demás de mí, está en contra de lo que decía en 1 Samuel 2:30. Por tanto, el Dios de Israel dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en cuenta. Ahora, ¿qué es honrar a Dios? ¿No? La mejor manera de honrar a Dios es la fe. Esa es nuestra manera de honrar a Dios, la fe. Dios quiere una iglesia que lo honre, que camine siendo discípulos del Señor y de Jesús, y ministros que no caminen con temor al hombre y se conduzcan con el temor de Dios, plantados en la palabra de Dios, cimentados en la palabra de Dios. Esa es nuestra única guía, ese es nuestro único asidero, esa es nuestra única lumbrera. Por encima de todas las cosas. La palabra de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Desechar la palabra de Dios es desechar a Dios mismo. Si vemos el contraste, lo diferente de Saúl, lo diferente, lo contrario, el contraste es David. Y creo que todo. Y a partir del versículo 26, primero empieza a enumerar cómo era Goliat, describe cómo era él, si ustedes pueden, después léanlo, ¿no? El capítulo 17 de 1 Samuel, dice que cómo eran sus piernas, lo describe realmente a Goliat, y vemos en el versículo 26 que dice, y todos los varones de Israel que venían, aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y después del versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra que desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba
algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Es decir, David fue fiel en lo pequeño, cuando él era un simple pastor, él ya tenía fe en el Señor. En el versículo 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Es decir, David ya conocía lo que era tener fe en Dios, porque Dios ya lo había librado antes. Pero además David era muy valiente. Dice que él peleaba con los osos, que él los seguía a los leones. O sea, él no se amedrentaba. Por eso es que puede decir este filisteo incircunciso, con esa valentía. Porque además la circuncisión era un símbolo del pacto que el pueblo hacía con Dios, la circuncisión. Es decir, David sabía lo que era estar en pacto con Dios. Y por eso es que él se manejaba en fe. Nuestra fe honra a Dios. David conocía el principio de la honra. Por eso dice, si este gigante está provocando a Israel, está provocando a Dios. David tenía celo de Dios. Dice, está provocando al Dios en quien yo confío. Está provocando a Dios en el que yo creo. Dice, Jehová me ha librado de las garras del león. Por eso es que Dios quiere que vivamos con fe en lo cotidiano. En lo cotidiano, David vivía en fe. Y nosotros también tenemos que vivir en lo cotidiano, en la fe. Sean las cosas más chiquitas o sean los desafíos más grandes que tengamos. Hace un tiempo atrás, yo más o menos les quiero ilustrar esto, yo tuve una prueba muy fuerte con mi hija. La verdad que fue muy fuerte. La primera prueba que digamos que la tuve fue cuando un día mi hija corta con su novio y al tiempo empieza, yo veía que escuchaba, que hablaba como en inglés con alguien, y después de eso me cuenta que se había hecho amiga de un chico, que una chica de España los hizo amigos, y que este chico le decía que vaya a Estados Unidos, que él le pagaba el pasaje. Yo le decía, ¿pero vos te das cuenta lo que está pasando? No, le decía, sos antigua, sos una antigua, mamá, no pasa nada, yo puedo ir. Y yo le decía, no, vos sabés lo que te estás metiendo, vos no sabés lo que es la trata de blanca, vos no sabés el peligro que es hoy en día. Me decía, no, yo ya soy mayor de edad y yo voy a hacer mi vida. Y yo lo único que podía hacer era orar, porque no podía hacerla entrar en razón. No podías poder hacer entrar en razón. Y me acuerdo que me puse acá en esta como oficina que tiene Hernán y dije, voy a ayunar porque no la podía hacer entrar en razón. Además que como que ella estaba como despechada y desde el anterior novio, como que quería hacer su vida, ¿no? Y este chico le ofrecía tantas cosas y era un chico lindo y le ofrecía irse a Estados Unidos y además que él le pagaba el pasaje. Yo decía, no, si él quiere, que él venga acá, si realmente te toma en serio, pero vos no vas a ir allá. Y ella me decía, mamá, yo ya soy mayor de edad, y yo puedo ir, y yo me quiero ir, y no había manera de hacerla entrar en razón. Entonces, tuve que poner en práctica la fe en una circunstancia que sobrepasaba lo que yo podía manejar hasta ese momento. Y algo que me sirvió mucho y me sirve hoy en día es hablar la palabra, decirle la palabra. Pero para poder hablar la palabra, primero tengo que leer la palabra y primero tengo que agarrarme de esa palabra. Entonces empecé a declarar la palabra, Señor, yo te la entregué a mi hija y mi hija es tuya. Y tu palabra dice esto y tu palabra dice el otro. Y empecé a alabar a Dios
alabarlo, alabarlo. Y después, todos los días oraba por ella, todos los días, desde el camino que me lleva, desde mi casa hasta tomar el colectivo y después en el colectivo y después hasta mi trabajo, lo único que yo hacía era orar por mi hija. Porque yo veía cómo el diablo, yo veía las garras del diablo en ella, cómo la quería agarrar y cómo la quería destruir. Entonces, una mañana, empecé a darle gracias por lo que no veía. Entonces le dije, gracias, Señor, gracias porque vos la vas a hacer una mujer llena del Espíritu Santo. Gracias porque vos vas a hacer esto en ella. Gracias porque ella va a entrar en razón. Gracias, Señor. Es decir, empezaba a proclamar lo que no veía. Y bueno, y gracias a Dios que de la noche a la mañana, no sé cómo, ella empieza a averiguar en él, empieza a preguntar y él le cuenta que él había estado en la cárcel, que allá era común eso, que por una cosa, aparentemente él era cristiano, y que justamente de haber provocado a una chica de 14 años, que allá la ley de Estados Unidos era muy severa, 2 meses, por una cosa que no era muy grave. Y bueno, gracias a Dios, ella empezó a abrir los ojos y seguramente además Espíritu Santo empezó a hacer su obra y Dios empezó a hacer su obra, más todo lo que yo iba orando y le iba hablando. Y gracias a Dios que paró ahí y ella estuvo más tranquila y paró. Yo quiero alentarte a que tal vez vos estás como David en tu primera tarea, en lo pequeño, cuidando las ovejitas de tu papá. En esa primera tarea, sé fiel al Señor. En esa primera tarea, como David, sé obediente y pone en práctica tu fe. Y esa primera tarea te va a llevar después a batallas donde vos puedas decir, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este? Ahora, dice, ustedes saben que Dios se pone gozoso cuando ponemos en práctica la fe. Si ustedes se dan cuenta, Jesús les reclamaba eso a sus discípulos. Les decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y si ustedes hablan, se fijan en todos los evangelios y después en todas las cartas que han escrito, hablan de la fe. Dice la palabra de Dios, dice, Dios cuando vuelva, ¿hallará fe? Dios se pone gozoso cuando ponemos en práctica la fe. Entonces una vez se dice, ¿por qué me están pasando estas circunstancias? ¿O para qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué? Porque tenés que poner en práctica la fe. Y eso es lo que al Señor lo llena de gozo, cuando podemos poner en práctica la fe. Esa fe de lo que no lo vemos, pero lo esperamos. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas que no viven en fe son guiadas por las circunstancias. Ahora, otra de las cosas que también me llama la atención, dice que en el versículo 42 de este capítulo que estamos leyendo de Goliat, dice, y cuando el filisteo, dice, o sea, Goliat, miró a David, lo tuvo en poco y lo menospreció. Dice que, porque dice que lo vio rubiecito, lo vio un muchacho, ¿no? ¿Cuántas veces no nos tuvieron en poco, no? ¿Cuántas veces no nos menospreciaron? Pero miren lo que hizo David, ¿no? Antes de esto, quiero hablar sobre el menosprecio, ¿no? Honrar, ¿qué significa honrar? Honrar significa valorar a alguien y darle un valor. El menosprecio es lo contrario a la honra. El menosprecio es el desprecio, es en tener en poco a alguien. Y Goliat menospreció a David, ¿no? Lo tuvo en menosprecio. Ahora, si ustedes después leen el capítulo 43 y 44, dice, y David le dice, ¿cuánto le importaba a David el menosprecio de Goliat? Nada, nada.
Miren, vamos a leer el capítulo 43 y 44. El versículo 43 dice, vamos a leer el 40, dice, y tomó su cayado, David, su cayado era un palo, ¿no? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, miren, el filisteo encima tenía un escudero, David no tenía ni siquiera un escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, maldijo, le habrá dicho un montón de malas palabras, ¿qué cosa le habrá dicho? Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria a Dios, hermanos. David le importó muy poco el menosprecio y la opinión que tenía Goliat sobre él. Muy poco le importó. ¿Cuánto le importaba a David el menosprecio? Nada. ¿Cuánto debe importarnos a nosotros el menosprecio de la gente? Nada. Lo mismo. Si para Dios tenemos mucho valor, ¿cuánto nos tiene que importar? Si para Dios nosotros tenemos mucho valor. Si para Dios somos valiosos, somos hijos amados. En Hebreos 11:10 dice, la fe es honrar a Dios. Ahora, vamos a tener desafíos en la fe. Y a veces tenemos desafíos en la fe, en la mente, y nos pasa a todos. A mí también, a veces, cuando pasó esto de mi hija y otras muchas pruebas que tuve antes, muchas veces yo tenía pensamientos de derrota o pensamientos de incredulidad, de temor. Nos pasa a todos, pero debemos confiar en la palabra de Dios. Así como David habló al gigante, así tenemos que proclamar nosotros también la palabra de Dios. Cuando vayamos a la batalla, confesemos la palabra de Dios. Cuando estemos en alguna circunstancia, confesemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Confesemos su palabra. No dejemos que el temor nos venza. No dejemos que la incertidumbre nos venza. No dejemos que nuestros pensamientos nos venzan. Cuando pase eso, agarren la armadura de Dios en sus corazones y cambien sus pensamientos. Empiecen a buscar ese salmo que me dio el Señor. Empiezo a alabar al Señor. Empiezo a buscar esa promesa que me dio el Señor. Porque esa es la fe. Y entonces vamos a poder decir, como leíamos al principio, ¿no? Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco.